Indique en cada caso si los triángulos son correspondientes y el criterio de congruencia correspondiente. Ok, son correspondientes o son congruentes, ¿verdad? Si cumplen tres criterios. ¿Cuáles eran? Lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo. Esos son los tres criterios que debe de cumplir. Muy bien. A ver, el primero, ¿son correspondientes o no son correspondientes? Recuerden que tienen que ser consecutivos. O sea, tienen que ir en la misma dirección. Lado, 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 ángulo, lado, o ángulo, lado, ángulo, pero no puede haber un espacio vacío, ¿verdad? Entonces, a ver, el primero. Vamos a anotar aquí. A ver, el primero. ¿Es o no es correspondiente? Este que está aquí. Vean, aquí hay uno. Entonces está ángulo, no hay nada, ángulo, lado. ¿Vean? Le falta más información. Le falta información, excelente. Muy bien, eso es lo que vamos a escribir aquí entonces en el espacio en blanco. Le falta información. Falta información. Por lo tanto, no es, ¿cómo sería? No son correspondientes. Falta información, no son correspondientes. A ver, eso es lo que escribimos nosotros. Muy bien. A ver, está bien grande. Tal vez no nos afecte. Aquí. Muy bien, eso ustedes lo van a escribir en el espacio abajo. Muy bien. A ver, el siguiente. Díganme, ¿son correspondientes o no son correspondientes? ¿Alguien que lo ve ahí? Obsérvelo bien. Y tiene que ir en mismo orden. Lado, 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 ángulo, lado, o ángulo, lado, ángulo. A ver. Es el mismo de arriba, ¿verdad? Es el mismo, nada más que están en posiciones diferentes. Observen este. Ángulo, no hay nada, ángulo, lado. Ángulo, no hay nada, ángulo, lado. También le falta información, es el mismito. Usando un ángulo recto, está usando un ángulo correspondiente y un lado, pero no está en la misma posición. Entonces hay que escribir lo mismo. Falta información, no son correspondientes. Hay que escribirlo aquí, jóvenes. Falta información, no son correspondientes. No son correspondientes o congruentes, ¿verdad? Falta información. Muy bien. A ver. En los últimos 4, díganme ustedes, ¿cumple o no cumple? No importa si no van a cumplir en todos, nosotros andamos buscando que cumplan. El número 3, díganme, ¿es o no es correspondiente? ¿Andrés? No, no son correspondientes. Falta información, ¿verdad? Ustedes observan aquí, ángulo, no hay nada, ángulo, lado. No cumple. Lado, ángulo, no hay nada, ángulo. Entonces también hay que escribir, no son correspondientes. Falta información. Muy bien. El siguiente. El siguiente, ¿cómo sería? Maestra. Digan. La rayita que está en el lado del triángulo significa lado. ¿Cuál rayita? ¿Esta que se encuentra aquí? Sí, esa rayita que está ahí. Esa significa que son iguales, que esta es igual con este lado de aquí. Eso indica esa rayita que está ahí, que son iguales. La medida. La medida, así es. La medida de ese lado es igual a la medida del siguiente.
Por eso se dicen que son congruentes o no son correspondientes en este caso. El 3 tampoco no son correspondientes. Muy bien, el siguiente. Solo hay 2 ángulos, ¿verdad? 2 ángulos. ¿Son correspondientes o no son correspondientes? No. Tampoco No, son profe. correspondientes. Muy bien, no son correspondientes. Hace falta información. Nos hace falta que nos digan que... Nos hace falta que nos digan que tal vez este lado es congruente con este. Eso nos hace falta, ¿verdad? Como no lo dan, entonces nos hace falta información. Muy bien. El número 4. Maestra, Dígame. ¿y qué significa la rayita que está en el ángulo? Lo mismo, que son congruentes, que tienen el mismo valor con el otro. Ok. Eso está comprendiendo. A ver, el que sigue. Vamos con él. ¿Son o no son? Vean el orden, vean el orden, vean el orden. Carmen, ¿son? Creo que no, profe. Vean ángulo, lado, ángulo. Vean, ángulo, lado, ángulo. ¿Se cumple un criterio? Sí, se cumple. Entonces, pero ¿cómo tienen que observar ustedes? ¿Cuál es la observación que ustedes van a tener que dar? Bueno, observan que tiene un ángulo en común, hay otro en común y tienen un lado. Recuerden que el orden tiene que ser el mismo. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, Pero estos dos lado, ángulos, ángulo. Dígame. estos dos ángulos tienen el mismo valor. Tienen que tener el mismo valor. Eso indican esas raíces que estaba preguntando Yair. Eso indican que tienen el mismo valor y tienen que ir en orden. Ya habíamos visto eso. Tienen que ir en orden. Ángulo, lado, ángulo. No se puede saltar un espacio. Entonces aquí sí vamos a escribir. Sí son correspondientes, ¿verdad? Pues el criterio ALA. ALA, muy bien. Sí son correspondientes. Por criterio ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Lo estoy poniendo así porque no quiero que me afecte con el otro ejercicio. Entonces, ustedes lo están colocando en ese espacio acá abajo. Y el último, a ver, solo les quedó uno. ¿Cómo quedaría entonces? ¿Son o no lo son? A ver si observaron bien. Oiga, maestra, Dígame. todo eso que marca si es correspondiente tiene que estar en el mismo lado o no. Tienen que tener la misma medida, tienen que estar consecutivos. No es que en el Maestra. mismo lado, sino que tienen que estar consecutivos. ¿Me escuchó? A ver, Carmen, ¿son o no No, se le son? escuchó. Le digo que tienen que estar en el mismo lado, Yair. Tienen que estar en el mismo lado. A ver, Carmen, ¿son? ¿Ya Harvey? ¿Isis? Creo que sí son correspondientes. Vean esto. Lado, ¿verdad? Para que fuera lado, ángulo, lado, debería de estar el ángulo en esta posición, no en esta. Hay espacios que hacen falta, entonces deberían de estar lado, ángulo, lado. Aquí no está ese. Entonces hace falta esa parte. El ángulo está en este lugar, no está en el mismo orden. Por eso ustedes no tienen que poder confundirse si no está en el mismo orden. Vamos a ver. Vamos a comprender, para que sean y cumplan el criterio, tienen que estar en el mismo orden. Vean ángulo, lado, ángulo. Pero este es lado, no hay ángulo, aunque esté en este lugar, ¿verdad? Ustedes lo quieren ver de esta manera, este lado de aquí nos estorba, este lado de aquí nos estorba. Entonces, por eso nosotros decimos que no son correspondientes por criterio
porque nos hace falta información. ¿Estamos? Al menos tiene que haber un ángulo para que sean correspondientes. Hace O un falta, lado. bien, hace falta este ángulo de aquí, no este. Nos están dando este ángulo de además, lo que necesitamos es este que está aquí. Este que está aquí, ya verán. Este nos hace falta en ambos, ¿verdad? Este está además, o decir que este es el lado correspondiente, cualquiera de ellos. O decir que este es el lado correspondiente o que este es el ángulo correspondiente. Muy bien. Luego de haber visto que el último no era congruente y de haber conocido los 3 criterios de congruencia, vamos a completar esta demostración que aparece aquí. Esta es la número 5. Y por eso, ustedes observen el ejercicio número 5 de su libro. Dice, completa la demostración. Dado el cuadrilátero. Recuerden que un cuadrilátero es un cuadrado, un rectángulo, ¿verdad? Por eso tiene esta forma. Tiene 4 lados. En este caso, dice que observen esto, lo que nos dice. Este de aquí, ¿con quién es congruente? Con este de aquí. Este de aquí, ¿con quién es congruente? Con este de aquí. Las dos rayitas que aparecen aquí nos dicen con quién es congruente él. Con este de aquí. Y este tiene una, ¿con quién es congruente? Con el que tiene una. Tiene 2, ¿con quién es congruente? Con el que tiene 2. Así lo visualizamos. Muy bien. Si ustedes ven, yo les tapé algo que aparecía en el libro. Ustedes ven ahí, dice el segmento AB congruente con el segmento CD. ¿Por qué? Porque ahí les aparecía AB. Entonces ahí hay que cambiar porque nos vamos a decir, en este caso, que es congruente con el mismo. Acabamos de ver, AB es congruente con CD, o DC es lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a cambiar. Vamos a escribir por qué razón son congruentes. Las razones son, ya está dado que ese cuadrilátero, que esta línea de aquí ya no lo da. Nuestro dibujo nos dice que este que está aquí es congruente con este que está aquí. Entonces, aquí en la razón es lo que nosotros vamos a completar. Recuerden, hay afirmaciones y razones, es lo que nosotros vamos a terminar de llenar. Entonces, en esta parte de aquí, vamos a escribir en esta de aquí, ¿verdad? Voy a hacer un poquito pequeño. ¿Por qué razón nosotros decimos que esto es? Por criterio, perdón, ¿por qué acabamos de decir que es? Porque ya está dado, ¿verdad? Eso vamos a escribir. Está dado. Y lo que nosotros escribimos está dado. La razón ya no lo dan. Aquí dice que el cuadrilátero es un cuadrilátero y en la imagen no lo dan. Es lo que nos proporcionan. A eso se le llama lo que es la hipótesis. ¿Qué le están dando a usted? Bueno, esa es la hipótesis. Muy bien. También en el 2, en la afirmación número 2, nos dice que AD, vamos a hacer aquí eso, nos dicen que AD es congruente con BC. ¿Por qué razón? Porque nosotros lo observamos y también ya está dado, ¿verdad? Ya está dado, ya no lo dan. Muy bien. Luego, que nos han dado 2, ya nos dan 2. En la parte 3, observen. Lo que quieren demostrar es que este triángulo de aquí, este se los voy a señalar, el que está en azul, ABC, el triángulo ABC, es congruente con el triángulo ADC. Este que está aquí. Eso es lo que quieren demostrar, ¿ok? A ver, entonces, para demostrar eso, nosotros estamos guiándonos
de la primera afirmación. ¿Cuál es la primera afirmación? Este de aquí es congruente con este de aquí. Ya tienen un lado en común. Este que está aquí es congruente que está aquí. Ya tienen dos lados en común. Solo nos hace ver que este que está aquí es el mismo, ¿verdad que es el mismo? Sí, porque lo comparten un lado. Si ustedes comparten algo con su vecino, es lo mismo, ¿verdad? Si ustedes le dan una tacita de azúcar a su vecino, ustedes ya tenían la tacita y su vecino la tiene hoy. Entonces están compartiendo algo. Ellos están compartiendo un lado. ¿Cuál es el lado que están compartiendo? AC, ¿verdad? Es el lado AC de ambos triángulos, ¿verdad? Este segmento que está aquí. Por eso en la parte 3 nos dicen que AC es congruente con AC. ¿Por qué criterio? ¿O por qué podríamos decir que son congruentes? Porque lo comparten, ¿verdad? Porque comparten un lado. Así lo vamos a escribir. Comparten. Ya te hartaste. Porque comparten ese lado, ¿verdad? Por eso nosotros estamos diciendo. Me quitaste la mochila ahí. Muy bien. Ahora, ya sabemos que comparten ese lado. Entonces, como comparten este lado, vamos a escribir aquí. Este es el lado número 3. Voy a escribirlo de otro color para que lo observen. Es el lado número 3. Muy bien. Ahora díganme ustedes, como ya tenemos los tres lados, ¿cuál es el criterio que me hace o me dice que este triángulo es congruente con este triángulo? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio, jóvenes? Aquí lo vamos a escribir. Este espacio lo dejamos vacío. Recuerden que he tapado lo que se habían, aquí se equivocaron en esta parte y me anexaron este que está de más. ¿Cómo quedaríamos aquí entonces? ¿Cuál criterio? ¿Por qué criterio estos dos triángulos son congruentes? Véanlo. Lado, lado, lado. ¿Verdad? Lado, lado, lado. Lo visualizamos y los partimos en dos. Esos triángulos tienen la misma. ¿Maestra? Bien. Este es LL. Así es. Este es LLL. Muy bien. ¿Lo vieron? Por eso, entonces, ¿qué hicimos? Nos hemos tomado de nuestra premisa, lo que nos estaban dando, se le llama hipótesis, conclusión, a lo que queríamos llegar, era demostrar que estos dos triángulos son congruentes. ¿Cómo demostramos que esos triángulos son congruentes? ¿O cómo usted afirma que esos son congruentes? Tres criterios. Lado, lado, lado. Ángulo, lado, ángulo. Lado, ángulo, lado. Entonces, a eso es lo que usted tiene que llegar. A mí no me interesa, ahorita se los digo así, ustedes están bien pequeñitos, lo único que yo necesito es que ustedes conozcan cómo hacer una demostración de estas. Yo no necesito que ustedes se memoricen paso a paso lo que se está dando, sino que sepan identificar de qué estamos hablando. Primero, que es un cuadrilátero. Es un cuadrilátero, yo se los mencioné. Es una diagonal, que son segmentos, qué significa la palabra dado, qué son afirmaciones, qué son razones, cuáles son esos criterios que me hacen congruentes los triángulos. ¿Qué significan esas barritas que aparecen ahí? ¿Qué significan esas letras que aparecen alrededor de esa figura? ¿Qué significa que cuando le digan que una razón está dado? ¿Qué significa? O que comparten lado. ¿Qué significa? ¿Qué significa criterio? Eso es lo que yo necesito que ustedes aprendan. Eso es lo que yo necesito, que conozcan cómo es una demostración. Por eso, si ustedes observan, en sus libros siempre solo viene una o dos demostraciones. Siempre viene una o dos demostraciones, lo demás es razonamiento. Razonamiento para que ustedes aprendan cómo identificar esas demostraciones. Entonces, bien, ¿ya copiaron el ejercicio 5?
lo tienen culminado y lo tienen modificado. Recuerden que hay que modificarlo porque se han equivocado. Entonces, ahí nosotros lo bloqueé y lo que tienen en la pantalla es lo correcto. Modifíquenlo, por favor. He visto que ingresaron otras personas. Necesito que, jóvenes, solamente 7 alumnos me han enviado la tarea anterior y hoy voy a subir la otra tarea, así que se les ha acumulado 2 tareas. Y en esa segunda hay varias actividades. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo me van a enviar esa tarea? Recuerden que por enviar tarde ya están perdiendo un punto. Maestra. Sí, Air, usted la envió, pero los demás no las han enviado. ¿Qué sucede? Maestra, la que dice tarea 1. Sí, esa ya la envió usted. Solo hay 7 que me han enviado esa tarea. ¿Y los otros? La espero hoy. La espero hoy. Los que se conectaron hoy, jóvenes, hay que conectarse todos los días, no solo es hoy. Ana, apareció Ana. ¿Qué pasaba? Ana estaba enferma. Ana. Estaba enferma. Encienda la cámara, Ana, por favor. Estaba enferma. ¿Qué pasaba que no se conectaba? Con dolor de cabeza, profe. Ok. Mira las cámaras. Maylin también. Keila. Edwin. Recuerden, las cámaras tienen que estar encendidas. Jason. También. Stephanie Romero. ¿Está Daniel aquí? Sí. Ah, sí que está. Julia también, Carolón, Keila, Maylin, María Bernarda. Muy bien. Continuamos entonces. Va pasando lista. Vamos al siguiente ejercicio. Observen. Vamos a borrar esta parte de aquí para que puedan. Maestra. Dígame. Maestra. Dígame. ¿Me anotó en la lista? Sí, lo anoté en la lista. Bien. A ver. Ejercicio 4, demostrar, completa la demostración. Aquí ya le están dando el triángulo ABC, el triángulo ABC. Primero ustedes sombréenme cuál es el triángulo ABC y cuál es el triángulo ADC. ¿Ya, maestra? Hágalo. Ok. Pero es un poco difícil, maestra. Pero es ese. Sí, ese es uno. ¿El otro? Así hágalo, no importa. Lo borró. Sí, es que Utilice esto, mire. me quedó feo, así que lo iba a volver a hacer. Bueno, ni modo. Utilice siempre la línea más delgadita. Este es el primero.
El que está tratando de hacer Yair es el segundo. Este que está aquí. ¿Qué se están hablando? ¿Verdad? Comparten un lado también, lo mismo que el anterior. Entonces, este les va a quedar a ustedes de tarea. ¿Por qué razón el segmento CD es congruente con CB? ¿Quién es? CB es este de aquí. ¿Por qué razón es congruente con CB? Porque ya se lo están dando, ¿verdad? Dígame. ¿Nos va a mandar la tarea por la plataforma? Sí, ahorita la subo. Solo tenemos 4 minutitos, jóvenes. Tienen que ir a otra clase. Recuerden que solo duran 35 minutos. Entonces, hay que terminar esta actividad. Solamente este ejercicio les queda de tarea. Terminar la razón en esta posición. Aquí, ¿quién irá? Y aquí también. Todo tienen que verlo con el ejercicio anterior para que se guíen, ¿verdad? O con los ejemplos que están en el libro.